Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Andrea Rivera analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Mirada Financiera de este jueves 24 de julio, transmitiendo como es habitual todos los martes y jueves desde el piso 15 del edificio corporativo de BCI. Desde aquí de las alturas vamos a revisar los vaivenes de la economía nacional e internacional junto a Javier Moraga, gerente de Sales and Trading de BCI. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿cómo estás? Aquí atentos, tomándole el pulso a la economía nacional, mundial. Hoy conocimos cifras bastante importantes con respecto al desempleo en el Gran Santiago, que subió a un 6,6%, y a nivel internacional siguen revisándose las cifras de crecimiento a nivel mundial por parte del Fondo Monetario Internacional, que lo sitúa a un nivel global de un 3,4%. Ayer, recordemos, también recortó las expectativas de crecimiento para Estados Unidos, situándolo en un 1,7%, y también noticias con respecto a China, que nos pega pero muy directamente con respecto a la exportación de nuestro principal producto, que es el cobre. ¿Qué te parece, Javier, si revisamos primero cómo estuvo el comportamiento de las bolsas a nivel mundial y por supuesto también local? Comenzamos con Asia, con una baja de un 0,29% en el Nikkei. El Hansen avanzó un 0,71%, el Shanghái también avanzó un 1,28%. En Europa también resultados positivos. El FTSE 100 logró un ascenso de un 0,34%, el CAC 40 suma un 0,78%, el DAX en Alemania avanzó un 0,42% y el IBEX 35 lo hizo con un muy buen resultado de un 1,89%, quizás alentado a las cifras de desempleo que hoy se conocieron en España, que lo bajaron de este umbral del 25% que tenía hace bastante tiempo. En Estados Unidos el Dow Jones plano con un 0%, el Standard & Poor's avanza un 0,11% y el Nasdaq retrocede un 0,06%. En Santiago, positivismo hasta ahora, el IPSA avanza un 0,15%, el ICPA también sube un 0,12%. ¿Qué es lo que sucede con el dólar durante esta jornada? Borró el retroceso de la apertura. Recordemos que había iniciado la jornada en niveles de 561 pesos y cerró estable en niveles de 563 pesos con 20 centavos comprador y 563 pesos con 50 centavos vendedor. El cobre cerró la sesión de este jueves con una importante alza en su cotización después de que se conocieran datos mejores a los esperados sobre la actividad fabril en China. Esto alivió los temores en torno al crecimiento económico en el mayor consumidor mundial de metales, y finalmente el cobre anotó un incremento de un 1,22% y se ubicó en niveles de $3.24 la libra. Comenzamos por el ámbito internacional, que yo creo que se ha visto, ¿no es cierto?, bastante reflejado las noticias que hemos conocido durante esta jornada en los resultados de las bolsas. En Europa yo lo hacía alusión con respecto al IBEX 35, que avanzó un 1,89%, y que me imagino que eso tendrá directa relación, o parte, ¿no es cierto?, con esta cifra de desempleo que conocimos hoy en España y que ya lo ubica debajo de este umbral del 25%. Si no me equivoco, por ahí incluso leí que era la mejor cifra en los últimos 9 años en España, y esto significa que se ubicó en un 24,47%, cayó la cifra 1,45 puntos porcentuales. Bueno, España efectivamente está dando lentamente muestras de recuperación. Se han visto cifras de empleo, como tú mencionas, que han estado mejorando lenta pero consistentemente en los últimos meses. Sigue siendo una cifra de desempleo tremendamente alta, pero además se han unido cifras del consumo de las personas, que también ha visto señales de recuperación. Por lo tanto, son buenas noticias, no son para volverse locos ni para estar eufóricos. España está dando muestras de recuperación, pero todavía no hay expectativas de que España vuelva a tener crecimientos importantes
en los próximos trimestres. Pero por lo menos son unas muy buenas señales y el precio de los activos está reflejando eso. Y también en Europa tuvimos hoy día también cifras de expectativas del sector industrial y del servicio de la firma Markit, que en general sorprendieron como bloque positivamente, empujados principalmente por una sorpresa positiva en Alemania, que también mostró cifras en el sector manufacturero algo por arriba de lo que se esperaba. Por lo tanto, son buenas noticias y a eso se suma que llevamos ya 2 días con mayor calma respecto a los focos geopolíticos que han estado metiendo ruido, que son Rusia, Ucrania y también el enfrentamiento en Medio Oriente con Israel y Palestina. Y eso ha significado un mayor optimismo en los mercados. Claro, para dar y redondear este comentario que hacías tú, Javier, con respecto a Europa, hoy se conocieron estas cifras de PMI compuesto de la eurozona, que avanzó hasta 54 puntos desde los 52,8 registrados el mes previo, y son cifras que tienen en relación a esta recuperación lenta pero quizás a paso firme que se está registrando en la zona euro. Las políticas, por ejemplo, implementadas por el gobierno de Mariano Rajoy están dando resultados y quizás se están demostrando, ¿no es cierto?, en esta cifra de desempleo, con una mayor confianza y también un aumento en el consumo de las personas. Y eso va de la mano también a las perspectivas que está también cifrando el Fondo Monetario Internacional con respecto al crecimiento mundial para este año, para este 2014. En España, por ejemplo, se espera un crecimiento de un 1,7% y a nivel global un 3,4%. El Fondo Monetario Internacional ha sido uno de los organismos que ha instado incluso a Mario Draghi a que sea un poco más severo o más audaz en torno a las reformas que se podrían aplicar o los estímulos, lo llamaba, ¿no es cierto?, a realizar un estímulo muy similar al que se realizó en Estados Unidos por parte de la FED. Sí, todavía, como te comentaba, a nivel de bloque hay buenas señales por el lado de España especialmente, pero hay otros países bastante grandes que siguen con un ritmo de crecimiento plano que ya se extiende por mucho tiempo y no dan estas muestras de recuperación. Y eso hace que las presiones sobre Mario Draghi para que implemente medidas adicionales de estímulo monetario se mantengan vigentes. A esto hay que sumarle que las tasas de inflación que hay en la zona euro son particularmente bajas y preocupantes. Y esto ya se arrastra también por varios meses o trimestres. Por lo tanto, a no ser que veamos una recuperación muy fuerte hacia adelante, cosa que no se ve muy probable, es posible que el Banco Central Europeo tenga que evaluar en cada una de las próximas reuniones si es que da un paso adicional en la agresividad de sus medidas de expansión monetaria. Claro, con respecto al crecimiento, la proyección para el bloque de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional prevé un 1,1% para este año 2014 y un 1,5% para el 2015. Con todo así, advierte que el crecimiento va a seguir siendo desigual en la región, no va a ser un crecimiento de proyecciones parejas, como lo decías tú, y que también van a tener muy directa alusión a lo que está sucediendo allá en términos de materia geopolítica, cómo está influyendo, ¿no es cierto?, el tema de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Recordemos que Rusia ya ha sido sometida a varias sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Alemania quizás ha sido un poquito más reticente, porque también ahí recordemos que hay varios alianzas de tipo económico, ya sea por el gas, ya sea por el petróleo, que también ata un poco de manos a las autoridades europeas para ser tan drásticos en tomar sanciones mucho más fuertes, mucho más severas en contra de Rusia. Sí, ese tema va a seguir dando vueltas, no sabemos bien cómo se va a desenvolver. Europa probablemente va a evitar una confrontación más directa con Rusia, por lo que tú dices, por la dependencia que ellos tienen aún del gas ruso, y también por un tema histórico en donde los principales países europeos, especialmente Alemania, han sido protagonistas de todas las principales últimas grandes guerras, y por lo tanto ese especie de sentimiento de culpa, por así decirlo, va a seguir primando en
en hacerlos bastante más conciliadores de lo que podría ser un Estados Unidos o Inglaterra, por ejemplo. Exacto. ¿Qué te parece si nos vamos a China? Allí conocimos durante esta jornada la actividad del sector industrial, que creció a su ritmo más rápido en 18 meses en julio, debido a un aumento de las nuevas órdenes. Así lo estaba mostrando un sondeo preliminar del HSBC, que se convierte en el más reciente indicio de que la economía se está recuperando a medida que el estímulo del gobierno muestra sus efectos. Este índice, elaborado por HSBC y Markit, subió a 52 en julio, respecto a la cifra final de junio, que fue de 50,7 puntos, superando las expectativas cifradas, que estaban en un 51% incluso. Sí, pues son buenas noticias por el lado de China. Ya habíamos conocido los días previos que el producto se había expandido un 7,5 en el segundo trimestre, contra un 7,4 que se esperaba, y de alguna forma terminando de despejar los fantasmas de una posible desaceleración en China. Esta cifra también sorprende por el lado positivo, y da esperanzas de que tengamos un tercer trimestre eventualmente incluso más fuerte de lo que fue el crecimiento en el segundo trimestre, lo cual tiene implicancias, como tú comentabas al principio, directas sobre Chile, y la principal la estamos viendo hoy día en el precio del cobre, que salta en torno a 1,5% en el día, lo cual obviamente es muy buena noticia para Chile. Claro, exactamente. Está en $3.24 la libra del cobre. Y eso tiene, la cifra que conocimos hoy día en Chile tiene directa alusión, como decías tú, a estas medidas que ha tomado el gobierno chino, y que a lo mejor hacen pensar de que medidas más agresivas que incluso se habían pensado si no se alcanzaba esta cifra o se debilitaban las cifras que nos llevaban a un 7,5% de crecimiento, puedan ser aplicadas. Quizás a lo mejor el gobierno chino va a ser un poco más cauteloso o va a esperar quizás otros signos de la economía para poder tomar nuevas medidas económicas. Sí, hay un tema que está por verse, y que es lo siguiente. Es muy probable que la economía china haya reducido su capacidad de crecimiento potencial, es decir, el crecimiento al cual tú puedes tener sin generar presiones inflacionarias. Y lo que está por verse es qué sucede si la economía china vuelve a acelerarse respecto de la inflación. Las últimas cifras o los últimos meses hemos visto una caída importante en las cifras de inflación, pero recordemos que durante el año pasado fue un tema de gran preocupación y que obligó al Banco Central, de hecho, a tomar medidas restrictivas en el mercado crediticio y con respecto al gasto fiscal, para controlar esas medidas, esas posibles presiones inflacionarias. Entonces, la duda que hay ahora, que vamos a ver en los próximos meses, es que si persiste esta reaceleración de la economía china, qué tan rápido reacciona la inflación. Y es reprobable que no tenga mucho espacio para crecer mucho más rápido de un 7,5, sin hacer que en el mediano plazo la inflación comience nuevamente a repuntar. Por lo tanto, yo no creo que no creo que las autoridades chinas hoy día estén con ganas de tomar nuevas medidas de estímulo, sino más bien van a esperar un poco y ver qué sucede con la inflación. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con la economía china y cuáles son las acciones que sigue adelante las autoridades de ese país y cómo también repercute todo aquello en nuestra economía. Javier, ¿te parece si hacemos una pausa comercial? Saludamos antes a BCI Corporate and Investment Banking, que le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Una pausa y ya regresamos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar.
Ya estamos de regreso aquí en Mirada Financiera, transmitiendo desde el piso 15 del edificio corporativo de BCI junto a Javier Moraga, gerente de Sales and Trading. Dimos toda una mirada con respecto a las noticias que conocimos en el mundo, pero ahora nos adentramos a la economía local con esta tasa de desempleo en el Gran Santiago que subió a un 6,6% durante junio, lo que significa un incremento de 0,4 puntos porcentuales frente al 6,2% que fue exhibido en el mismo periodo del año anterior. Este dato implica que 200.000 personas están desocupadas en la capital. Dentro de los datos que se da a conocer por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, se explica que esta alza se debe principalmente a un aumento de un 2,4% en la fuerza de trabajo y a un crecimiento relativo del empleo de un 1,9%. Y asimismo también da cuenta de los sectores que reportaron las tasas de desempleo más altas, que fueron construcción con un 10,7% y transporte y otros con un 7,4%. En el ítem construcción, un tema que está ligado, ¿no es cierto?, a una cifra que conocimos también durante esta semana, que tiene que ver con la venta de viviendas en el Gran Santiago, que cayó un 6,1% y que la oferta se contrajo un 12%. Eso, ¿no es cierto?, relacionado con la escasez de terrenos que hay para la construcción y el aumento del precio de las viviendas. Bueno, primero que nada, lo del desempleo, no es una gran sorpresa que veamos cifras de desempleo mayores en este invierno, y esta vez va a estar esto acentuado por dos factores. Uno, que es el típico cíclico en el año, donde normalmente vemos cifras de desempleo mayores en los meses de invierno. Probablemente la medición que hagan en septiembre sea aún mayor. Pero adicionalmente este aumento del desempleo también debiera estar respondiendo a lo que nosotros ya hemos visto en el ciclo de la inversión particularmente, y que tiene que ver con la fuerte caída que ha habido en la inversión a partir del segundo semestre del año pasado, que se ha prolongado en lo que va de este año 2014, y que está significando que determinados sectores, uno de ellos es la construcción, la minería y otros, estén probablemente con un exceso de capacidad para hacer frente a los proyectos en ejecución, y probablemente estén prescindiendo de algunos trabajadores hasta no ver qué sucede con las condiciones macroeconómicas para retomar esos proyectos. Exacto. Conocíamos hace un tiempo proyecciones de desempleo que incluso algunos situaban de que la cifra podría llegar a un 6,9% de aquí en los próximos meses. Y eso producto precisamente de lo que hacías tú alusión, Javier, con respecto a la baja inversión que hay en el país, a los altos costos que hay también de producción debido a esta falta energética que hay en nuestro país. Y es como si uno hiciera un análisis con respecto a que pareciera que la economía chilena está pagando sus pecados, aquellas cosas que no se hicieron en el momento oportuno, que se dejaron de invertir, por ejemplo, en proyectos para poder diversificar la matriz energética, hoy precisamente se están mostrando sus efectos. Bueno, ese es uno de los factores que explican probablemente el deterioro en las cifras de inversión. Claro, indudablemente no es el único y probablemente no es el principal. Exacto. Pero es uno que claramente está afectando, está doliendo. Sabemos que los precios spot de la energía están muy caros, y la gran duda es en qué minuto logramos como país materializar nuevos proyectos a partir de las iniciativas del nuevo ministro de Energía, y que signifiquen esto un alivio para las empresas productivas chilenas en sus costos totales. Claro, porque cuando uno hace un desglose, y son varios los factores que influyen, pero muchas veces, por ejemplo, las críticas que venían incluso por parte de la misma ACIMED, por ejemplo, la Asociación de la Industria Manufacturera del país, que poco se hizo en inversión, poco se hizo en diversificar los productos que nosotros exportamos, como que nos situamos en este boom del precio del cobre que tuvo por largo tiempo, y ahí nos quedamos, no tratamos de no diversificamos tampoco otras materias primas o productos ya más elaborados. Es cierto eso. De hecho, las cifras, uno simplemente mira las cuentas nacionales y ve
el porcentaje de exportaciones mineras sobre el total de las exportaciones, te das cuenta que hemos vuelto a aumentar esa dependencia del cobre de manera importante. Por lo tanto, eso nos hace como país mucho más vulnerables a los ciclos del precio del cobre y o los ciclos económicos globales que afecten justamente la demanda por estas materias primas. Claro, llama la atención que dentro de este informe que hace el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile con respecto al desempleo en el Gran Santiago, ellos dicen que lo que ocurrió durante el año 2012 y 2013 es una disminución del desempleo llegando a los niveles más bajos históricos. Lo que tienen ahora es que nos estamos moviendo en los niveles más bajos históricos con ciertos movimientos un poco irregulares en los últimos trimestres, y esos movimientos en 12 meses hablan de que probablemente estamos en un nivel donde es difícil seguir disminuyendo el desempleo. O sea, yo sería más categórico aún, y lo más probable es que en los próximos trimestres veamos un aumento del desempleo. Acá, como comentábamos, ha habido una disminución en la inversión de manera importante, la actividad total de la economía también se ha venido desacelerando de manera bastante violenta y mucho más allá de lo esperado, y por lo tanto la capacidad que van a tener hoy día las compañías de contratar nuevas personas va a ser bastante baja si es que la demanda interna y externa se mantiene reducida. Es más, es muy probable que el correlato en desempleo que haya de la disminución, de la desaceleración o de la caída en la inversión en los últimos trimestres aún no se sienta en el empleo, y es probable que esto lo veamos como te comentaba, en los próximos meses o los próximos trimestres, particularmente agravados por el tema estacional, es decir, que en el invierno hay sectores de la economía, como la agrícola, por ejemplo, donde la planilla se ve reducida de manera importante. Por lo tanto, es bien difícil pensar que vaya a haber una recuperación en determinados sectores que son intensivos en mano de obra, como el comercio, como la construcción, cuando vemos que las cifras de ventas del comercio, y tú ya lo mencionaste, del mercado inmobiliario, han venido desacelerándose, y no solamente desacelerándose, sino que en el caso de las viviendas muestran una caída importante en el segundo trimestre. Claro, y si de disminución o del desempleo hablamos, eso también incide directamente en la confianza de los consumidores, que cae 7,5% en el segundo trimestre. Ahí explicaban por parte del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile que la confianza de los consumidores siempre cae durante los meses de otoño e invierno y aumenta en el resto del año, pero esto también, obviamente que esto está directamente relacionado con el tema de la discusión de la reforma tributaria, con el tema de la menor inversión, y por supuesto todo eso crea un clima de menor confianza por parte de los consumidores. Muchas veces muchos se estarán preguntando si es el momento, por ejemplo, de acceder a un crédito hipotecario, de comprarse una vivienda, o quizás esperar un poco más. Claro, yo creo que los consumidores están empezando a sentir lo que las cifras macro ya venían mostrando desde hace tiempo, y es decir, el empleo se empieza a desacelerar, o el mercado laboral se empieza a enfriar, no está siendo capaz el mercado de crear suficientes puestos de trabajo para absorber el aumento de la fuerza laboral. Probablemente los salarios estén bastante más detenidos de lo que estaban hasta hace algún tiempo, y mucha gente, además el resto de incertidumbres que hay dando vuelta, opta por una mayor cautela en sus decisiones de consumo y de inversión, y eso se ve reflejado en estas encuestas de expectativas. Claro, lo hemos visto también en las cifras de ventas de automóviles, que han disminuido considerablemente en los últimos meses. También el consumo, que estábamos acostumbrados a ver cifras de 2 dígitos, ahora ya la verdad es que han bajado bastante. Otro tema que hoy día también conocimos y que lo dio a conocer el Banco Central tiene relación con la tasa de ahorro de la economía, que se redujo hasta un 20% del PIB el primer trimestre. Este primer trimestre del año
año el ingreso nacional disponible creció un 6,2% anual, un ritmo similar al registrado durante el año anterior, según dio a conocer hoy el Instituto Emisor. Este resultado del ingreso se ubicó por debajo del crecimiento del consumo total de un 8,9% anual, determinando que la tasa de ahorro de la economía se redujera hasta un 20% del PIB. ¿Qué significa esto, Javier, en palabras simples? Si lo llevamos a que también durante los últimos días el gobierno dio también a conocer que el déficit fiscal va a crecer, aumentó a un 2% del PIB. Bueno, que el ahorro nacional esté disminuyendo es una mala noticia, porque significa que para poder financiar nuestras necesidades de inversión y de consumo estamos requiriendo endeudamiento o un mayor endeudamiento. Y eso es lo que estamos viendo tanto en las compañías locales como probablemente en el fisco, y además en el fisco, que como hemos visto es muy probable que tenga un déficit fiscal este año de 2 puntos del producto o más, y probablemente esto se repita durante el próximo año. ¿Por qué? Porque la caída en los ingresos de la recaudación estén siendo mucho más allá de lo que se pensaba, porque el país está creciendo bastante menos de lo que se consideró para hacer el presupuesto de este año, y esto probablemente se va a repetir. Por lo tanto, es muy importante despejar las incertidumbres que hay hoy día en la discusión de la reforma tributaria y otras materias, y lograr nuevamente hacer que el país crezca y aumentar esta tasa de ahorro. Bueno, ese es un desafío bastante importante que tiene el gobierno de Michelle Bachelet, de poder lograr conciliar todas las reformas políticas y también económicas que está llevando a cabo, pero también al mismo tiempo incentivar el crecimiento del país, la inversión, dar mayor seguridad a quienes hoy están tomando las determinaciones, y que tampoco podemos pensar que esto va a ser mágico y que de la noche a la mañana todo esto se va a solucionar y vamos a comenzar a crecer en cifras como lo habíamos hecho en años anteriores. Totalmente de acuerdo. Sí. Hasta aquí llega Mirada Financiera. Javier, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. La invitación es para todos ustedes para que volvamos a encontrarnos mañana a las 14 horas en una nueva edición de Mirada Financiera. Que estén muy bien, Javier. Chao, gracias a ustedes. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.